Eh, ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero, estamos escuchando y vemos ya su presentación y muchas gracias nuevamente. Bien, junto al doctor Loría, él es mi director de tesis, hemos visto una gran oportunidad acá en Ecuador de industrializar un recurso tan importante como son las nanoarcillas, presentes en el centro del país, más o menos en un área de 4.000 kilómetros cuadrados. Y por el otro lado, disponemos acá de una refinería estatal más o menos que refina alrededor de unos 110.000 barriles por día. Y tiene obviamente un 20% de residuos que normalmente corresponden a los asfaltos, por los cuales efectivamente el Ecuador viene resolviendo sus problemas de las capas asfálticas a nivel de todo el país. Bien, entonces con ese antecedente hemos visto la gran oportunidad de integrar nanoarcillas bajo un proceso previo hacia, digamos, o con el asfalto AC20, que es el asfalto que produce la refinería, y poder mejorar específicamente la rigidez del material. Acá nosotros tenemos cuatro zonas climáticas diferentes, entre ellas las más importantes son la cuestión del oriente, normalmente muy húmedo, mucha lluvia. Tenemos la sierra, que es un poco más seco, más frío, y también tenemos la costa ecuatoriana, donde el clima es un poco seco y menos húmedo. Entonces tenemos la gran oportunidad de poder ubicar este nuevo asfalto, digamos, modificado con una arcilla y poder resolver de alguna manera las necesidades del país. Bien, en esta tarde vamos a topar 17 puntos importantes. Sí, el primero es un tratamiento de nanoclay y seleccionar la mejor manera de procesarlo o de modificarlo al asfalto. El segundo punto es ver las mejores condiciones de mezclado, ¿sí? Y ver a qué nivel vamos mejorando el ligante de asfalto. Tercer punto son los procesos de sintetización, ¿sí? El cuarto es ya un resultado, digamos, eh, se trató de probar un tipo de sol gel y mezclarlo con el asfalto para ver si tenemos éxito. El quinto son procesos químicos, se ingresó cierto tipo de química en la sintetización de la arcilla. Y el sexto estamos con la perdón, eh, pasamos al proceso de calcinación de las arcillas como un método válido también. El punto 7, estamos preparando ahí una nomenclatura para tener un mapa de seguimiento y mirar qué parámetros son los que realmente nos están dando resultado a lo largo de 532 mezclas que se hicieron. En el punto 8 estamos evaluando un poco las muestras que nos dieron mejor rendimiento respecto al abollamiento. El noveno estamos con la evaluación ya de la capacidad de integración de la arcilla procesada y seleccionada. En el décimo estamos ya haciendo una selección del universo, de ese mapa de 532 muestras, ¿sí? ¿Cuáles de estas eran las más propicias, las que nos dio un rendimiento, un desempeño mayor? Y en el 11 estamos con la determinación final ya, efectivamente, de los parámetros de mezcla. Determinamos cuatro parámetros que encontramos que podían mejorar un poco más sobre las mezclas encontradas. El número 12
Entonces, ¿cuáles son esos cuatro parámetros? El número 12 es la variación del peso la agente modificante. En el 13 estamos cambiando la temperatura de, de calcinación. En el 14 estamos cambiando el tiempo de mezclado. En el 15 estamos cambiando la velocidad de mezclado. Y en base a estos cuatro parámetros sí encontramos todavía mejoría adicional sobre aquellas mezclas que habíamos encontrado del universo de 532. De tal manera que llegamos a obtener ya asfalto modificado respecto al asfalto inicial, que es un PG 64, llegamos a PG 70, 76 y 82. Y finalmente concluimos ahí pues una evaluación general del mejoramiento de las propiedades viscoelásticas del asfalto propuesto. Entonces voy a proceder a desarrollar todos estos temas y rápidamente espero ser lo suficientemente claro. Bueno, en el tratamiento de la nanoarcilla, ¿sí? Tomemos en cuenta que encontramos 5 tipos de nanoarcillas in situ, o sea, en terreno. Este material fue recuperado de acuerdo a las normas y protocolos normales de obtención de estos materiales. Y en el punto 1 procedimos a hacer un sol-gel, ¿sí? Con diésel 2, obviamente el nanoclay preparado previamente, ¿sí? Eliminado el material orgánico que normalmente tienen estos materiales en la naturaleza y sumamos un proceso de zonicación. Entonces, encontramos que el producto final, al mezclarlo con el asfalto, no nos dio resultados positivos. El ángulo de fase y el módulo complejo no variaron importantemente. Entonces, desechamos este método. El segundo método, entramos con química, ¿sí? Un hidróxido de sodio más un amoníaco al 20% molar, con la finalidad de lograr pasar de una arcilla normal a una arcilla que disponga de una facilidad de pilotaje, o sea, una ampliación entre las diferentes hojas de la arcilla, si se quiere, digamos, explicarlo. Cuando nosotros entramos al microscopio y miramos una arcilla, lo que encontramos son una serie de hojas superpuestas, ¿sí? Separadas por elementos catiónicos que pueden ser calcio, magnesio, etcétera. Entonces, en ese espacio se trata de ampliar ese espacio con la finalidad de integrar de alguna manera las cadenas de hidrocarburo, ¿no? Hidrógeno, calcio, digamos, carbono, hidrógeno, carbono, que son los bases de los asfaltos. Bueno, en este proceso encontramos de que es un proceso largo, obviamente está basado en solventes, solventes específicamente con agua. Para la industrialización encontramos de que se necesita mucha agua y eso generaría un problema ambiental y también de costos. Y los resultados cuando mezclamos con el asfalto no fue totalmente satisfecho, o sea, logramos un 30% de efectividad en cambios en el ángulo de fase y en el módulo complejo. Y ahí pasamos al tercero, que fue la calcinación controlada bajo temperatura. Esto nos fue mejor porque obviamente fuimos controlando la temperatura, ¿sí? Aquí tenemos la temperatura en la parte horizontal. eh, y aquí es un gráfico claro de cómo iba cambiando
el área específica superficial de la arcilla, tomando en cuenta que la arcilla que nosotros estamos trabajando es de 280 metros cuadrados, perdón, 280, claro, metros cuadrados por gramo, ¿sí? Y definitivamente encontramos que en 275 grados Celsius eh, era un punto muy importante en donde realmente las mezclas con el asfalto nos estaban dando resultados positivos. Cuando pasábamos a la temperatura sobre los 300 grados centígrados, encontramos de que esta propiedad sucumbía y el microscopio se podía mirar prácticamente un colapso total de la estructura de la arcilla, una estructura que tiene, digamos, forma de octaedros, tetraedros, pues toda esa estructura colapsaba y pues las propiedades de absorción variaban muy importantemente hacia abajo. Entonces, bueno, aquí ya tuvimos el primer indicio de que por un proceso de calcinación, ¿sí? La arcilla nos permitía tener una integración muy importante con el asfalto y el ángulo de pase bajaba, disminuía, ¿sí? De 84, que es el ángulo normal del AC20 en Ecuador, ¿sí? Bajaba más o menos a 76. Y el módulo complejo, que está alrededor de 640, subía sobre los 1000 pascales. Bien, aquí está entonces ya el segundo punto. Aquí podemos mirar en la parte izquierda, ¿sí? Los sedimentos. Bueno, aquí tenemos algunos sedimentos, están clasificados como se los puede mirar. Y entramos efectivamente en lo que fue el método de calcinación. Este método de calcinación nos permitió entonces, de alguna manera, estabilizar las arcillas y tener una mejor facilidad para integrar las cadenas de hidrógeno-oxígeno del asfalto. Estos son los datos iniciales, las características iniciales de la AC20, ¿sí? El ángulo de pase está en el 84 y módulo complejo en 640 o 0.64 kPa. La parte izquierda tenemos ahí ya los métodos utilizados acá y nosotros centramos por la intercalación de las arcillas dentro del asfalto, ¿sí? Y este método nos dio suficientes resultados. Eh, Posiblemente también avanzamos en el otro método que es un método adicional de la exploración. En todo caso, químicamente lo que se puede determinar es de que es una variación de la energía molecular dentro del contenido, ¿sí? Como podemos mirar aquí, hay diferentes niveles de energía, ¿sí? Y nosotros estuvimos en los niveles 3 y 4. Aquí ya los podemos mirar, entonces las 5 arcillas y el sexto es una hilita que realmente, digamos, no fue de interés, por tanto, la A1, A2, A3, A4, A5 fueron las de mucho interés. Bueno, nosotros para avanzar fuimos seleccionando definitivamente las arcillas 5 y 6 como las más prometedoras para esta investigación, ¿sí? Para lo cual avanzamos con una metodología, ¿sí? Esta es la metodología, son 7 puntos, ¿sí? En el punto 1 nos indica el tipo de tratamiento, si entramos con la arcilla no natural o arcillas ya procesadas. En el punto 2 nos indica el porcentaje con el cual nosotros ingresamos a la
a la mezcla, qué porcentaje en peso respecto al asfalto, ¿sí? Nosotros vamos a ingresar, utilizamos estos equipos de alta sensibilidad, ¿sí? Una, unas balanzas, digamos, alemanas con bastante precisión. En el punto 3 entramos a indicar ahí si el, eh, el, eh, el material que estamos ingresando es sólido o jarabe. En el punto 4 estamos indicando el tiempo de mezclado. En el punto 5 estamos indicando si el tiempo de, si se ha utilizado el ultrasónico en cuántos minutos. El tiempo 6 estamos hablando de los diferentes tipos de tratamiento de la nanoarcilla, las temperaturas, etcétera. Si hemos entrado con químicos. Y el punto 7 indica las veces de repetición de la misma experiencia, ¿sí? Para constatar los resultados obtenidos. O sea, el punto 7 me parece muy importante. ¿Por qué? Porque una vez de que se encontró un hallazgo, pues no simplemente nos quedábamos en esa noticia, sino que hacíamos hasta 5 o 10 veces la repetición del mismo experimento a fin de tener efectivamente resultados concretos. En la parte derecha, pues ahí está en forma gráfica, ¿sí? Los 7 elementos básicos que fuimos variando, ¿sí? Para tener una mezcla modificada. También aquí preparamos, digamos, un flujograma, ¿sí? De trabajo en el cual podemos indicar de que eh, ingresamos con el método de sintetización, ¿no es cierto? Tenemos ya acá el producto final de la sintetización que va a ser el agente modificador del asfalto. Entramos con el asfalto AC20, ¿sí? Con PG64 a una mezcla con 160 grados centígrados constantes, ¿sí? Y con los parámetros indicados en el valor correspondiente. Y de ahí pasábamos al DCR, ¿sí? En el cual podíamos mirar y calcular o medir el módulo complejo y el ángulo de fase, ¿sí? Teniendo constante la temperatura siempre de 60 grados Fahrenheit y una frecuencia de 10 Hz. Calculábamos también el índice o el factor de agüellamiento, ¿sí? Comparábamos con la unidad, ¿sí? Y si es que, si es que el resultado era mayor a esta unidad, a un KPA, entonces encontrábamos y decíamos que es una respuesta positiva, ya que la base es 640, ¿no? Entonces, 640 es menor que 1. Eso quería decir de que estamos superando por lo menos al PG 72, si llegábamos a 1 KPA. Pero si es que no llegábamos o no superábamos a 1, regresábamos acá y seguíamos cambiando sea el tipo de arcilla o el tipo de químico o el método de calcinación para obtener nuevamente un aditivo diferente y seguir la misma rutina. En el caso de que ya teníamos algún resultado positivo, entonces avanzábamos acá, ¿sí? Con la finalidad de obtener nuevos PGs. Y por tanto, el DCR cambiábamos la temperatura a 70, 76, 82, ¿sí? Y medíamos nuevamente el ángulo de fase y el módulo complejo. Si íbamos superando nuevamente el 1 el 1 kPa, en el caso por decir 76 o 82, podíamos verificar de que el PG habíamos encontrado superior
digamos, o en valores de 70, 76, 82. Bien, en forma general, estos fueron, digamos, los trabajos hechos con los cuales nosotros pudimos encontrar, sí, la mejoría del asfalto con PG 70, 76 y 82, utilizando nanoarcillas, específicamente con el método de calcinación de las mismas, en el cual tuvimos éxito. Bien, aquí tenemos ya el universo de las muestras, ¿sí? Evaluadas. Aquí tenemos tres tipos de columnas. La columna en negro indica aquellas muestras que fueron mezcladas con el sol gel, ¿sí? Y pues aquí vemos que el 100% prácticamente no tuvimos éxito, se quedaron en 64 de PG, ¿sí? La otra mezcla con eh, el tipo de arcilla modificada con químicos, prácticamente llegamos a tener algún éxito con PG 70, ¿sí? Y cuando mezclábamos el asfalto con arcilla modificada por calcinación, ¿sí? Nosotros encontramos de un valor alto de mezclas que superaron el 1 kPa, ¿sí? Y obviamente superaron el 70% de PG 70, llegando a PG 76 y 82, como podemos mirar acá, un porcentaje pequeño, pero sí llegamos a esos valores. Bien, aquí ya tenemos resultados, ¿sí? Obviamente siempre pusimos un nivel de referencia que es un KPA cuando el DCR lo fijamos en 70 grados centígrados de temperatura, ¿sí? Y hicimos la experiencia de 532 muestras en las cuales pudimos determinar de que por lo menos un 30% fueron exitosas cuando mezclamos con eh, el tipo de nanoclay modificado con arcilla, digamos con química, y cuando avanzamos con calcinación, casi tuvimos un éxito del 70%. Una vez que llegamos a esa conclusión, comenzamos a modificar nuevamente, ¿sí? Esta es una segunda fase de la experimentación, a modificar los cuatro parámetros que corresponden a la velocidad de mezclado, ¿sí? Al cambio de porcentaje de la arcilla. Tomemos en cuenta de que ya seleccionamos las arcillas 5 y 6 y entonces ahora sí modificamos el porcentaje de la arcilla. Y también modificamos el tiempo de mezclado a 30, 60, 90 y 120 minutos. Y finalmente definimos también el tipo de arcilla, como vengo diciendo, entre el tipo de arcilla 5 y el tipo de arcilla 6. Y bueno, aquí tenemos ya los resultados. Eh, para la arcilla tipo 5, ¿sí? Estos son los porcentajes con los cuales se fueron mezclando, ¿sí? Encontramos de que efectivamente hicimos grupos A, B y C y miramos de que obviamente cuando teníamos porcentajes entre el 3%, teníamos resultados mucho más positivos, ¿sí? Como vamos a ver a continuación, tomando en cuenta de que el AC20 normal es 640 PA y 84 grados de ángulo de pase. Aquí están entonces ya los gráficos de resultados, ¿sí? En la parte izquierda
nosotros aquí estamos cambiando el porcentaje de, eh, eh, de agente modificante, ¿sí? Entre 4 y 12%. Y miramos aquí de que el 5% era bastante prometedor, el 5% de nanoarcilla. Cuando hacíamos un tiempo de mezclado de 30 minutos. Cuando hacíamos un tiempo de mezclado de 60 minutos, también se mantenía el 5%, y cuando llegábamos a un tiempo de 90 minutos de mezclado, ¿sí? Eh, todavía seguía siendo positivo el 5%. En la parte de acá, en la parte derecha, nosotros podemos mirar, en cambio, el tiempo, perdón, la temperatura de calcio variando entre 200 grados centígrados a 340 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que preparábamos una muestra de nanoarcilla calcinada a 200 grados centígrados, y hacíamos las mezclas correspondientes, íbamos al DCR a evaluar el ángulo de fase, el módulo complejo, y teníamos los resultados. Aquí realmente no se ve un cambio fundamental. En 320 grados centígrados se vio que había un cambio importante, ¿sí? Eh, Así es que aquí, en este caso, manteníamos el 3% constante. En la parte de acá también 3% constante, ¿sí? Aquí está a 30 minutos de mezcla. Acá está a 60 minutos de mezcla. Y aquí encontramos una situación interesante. Cuando nosotros calcinábamos la arcilla a 275 grados centígrados, encontramos que el ángulo de fase bajó, ¿sí? A 79, 78 eh, grados, y módulo complejo subió sobre los 1500 grados, kPa. Entonces, 1.5 kPa, perdón. Entonces, eso nos mostró de que aquí había una cosa interesante, porque no habíamos tenido la necesidad, como en el caso anterior, de poner un 5% para tener resultados positivos, sino que aquí bajábamos el porcentaje a 3%. Sin embargo, ya teníamos una disminución importante del ángulo de fase y un incremento del módulo complejo. Entonces, esta fue un hallazgo muy interesante para nosotros, ¿sí? En la parte de abajo tenemos nuevamente el mismo experimento, ¿sí? Encontramos que lo más positivo fue en 320 grados centígrados. Aquí estamos variando, en cambio, el tiempo de mezclado, ¿sí? Bueno, aquí estamos entre 20 minutos, 40, 60, 80, 90 y 100, o sea, prácticamente 90 minutos, y encontramos de que cada vez que avanzábamos en el tiempo, ¿sí? El ángulo de fase bajaba y el módulo complejo subía, ¿sí? Pero cuando lo hicimos con los porcentajes de 2%, 3, 5, eh, 8, 10 y 11. El cambio más rápido que se encontró fue con el 3%. Entonces eso nos indicaba igualmente algo positivo que estábamos encontrando cuando mezclábamos con el 3%. Acá tenemos otro parámetro que también lo variamos, que fue la velocidad de mezclado. Arrancamos de más o menos 2700 revoluciones y llegamos hasta 10.000 revoluciones, encontrando estos perfiles de disminución del ángulo de fase y un incremento de
del módulo complejo. Pero aquí nos dimos cuenta que sobre los 5.400 o 5.800 más o menos, prácticamente se disparaba este cambio del módulo complejo hacia arriba, pero encontrábamos que también la temperatura de mezclado iba subiendo y no podíamos mantenerlo en 160 grados centígrados constante. Entonces ahí encontramos que había un envejecimiento del asfalto y eso realmente no es algo positivo para nuestro experimento. Aquí tenemos ya los resultados finales, ¿sí? Dentro de la metodología hicimos 14 grupos de análisis, 14 grupos de investigación de mezclas. Eh, bueno, encontramos de que los parámetros y la sensibilidad sobre el cambio de porcentajes de la nanoarcilla, la temperatura de calcinación, el tiempo de mezclado y las revoluciones sí afectan directamente a los resultados, el ángulo de fase y el módulo complejo también. Se encontraron 5 resultados muy importantes, ¿sí? Que los voy a exponer ya a continuación. La arcilla más prometedora fue la S5, ¿sí? Cuando se la calcina a 275 grados, se mantiene el área específica superficial y las propiedades de absorción se incrementa, ¿sí? Se hizo también una prueba de absorción y se miró de que efectivamente en estos puntos la arcilla tiene gran capacidad de absorber dentro de su condición molecular, ¿sí? El asfalto. Es por eso que se verificó con un incremento importante del módulo complejo y una disminución del ángulo de fase. Aquí están entonces ya los resultados y con las mezclas del grupo J se encontró de que a 30 minutos de mezcla, ¿sí? Ya se tenía un PG de 70, ¿sí? Un PG de 70 y un ángulo de fase que había disminuido de 84 a 81,9, más o menos 2 grados hacia abajo. Entonces nos pareció muy interesante esto de que con un tiempo récord, si fuera esto en una industrialización, con 30 minutos de mezclado, con 3% de esta nanoarcilla procesada con ese proceso de calcinación, ya pudiéramos mejorar el PG en un grado más. Aquí tenemos entonces ya los resultados finales, lo que acabo de indicar, simplemente lo he puesto acá en esta presentación, ¿sí? Encontramos de que las arcillas 5 y 6 son las más prometedoras, sobre todo esto, la arcilla número 5 que llegó a demostrar el mejoramiento del asfalto a un PG de 70, 76 y 82, ¿sí? El grupo J es el que se destacó, ¿sí? Y encontramos resultados positivos desde los 30 minutos de mezclado, mejorando un poco más a 60 e igualmente a 90 minutos. Eh, pues digamos, el módulo complejo mejoró en 61, 106, 132% respecto al original, ¿sí? Y el ángulo de fase, más o menos de forma global, disminuyó en 4 grados. Se encontró también otra situación que con el mismo tipo de arcilla procesada al 11%, ¿sí? También se tuvo incrementos importantes cuando poníamos en exceso, digamos, por decirlo así, el 11%
y en tiempos de mezclado de 30, 60, 90 y 120, el módulo complejo incrementaba ostensiblemente en 200%, 300%, hasta 400%, y el módulo complejo el ángulo de pase, perdón, bajaba 8 puntos. Sí. Eh, Cabe indicar de que en todas estas investigaciones se mantuvo constante la temperatura de mezcla en 160 grados, ¿sí? La velocidad de mezclado en 1500 RPM, de tal manera de no por esta metodología o envejecer por esta metodología el asfalto. Bueno, eso sería por mi parte. Si es que hay alguna pregunta, con gusto estamos listos para contestar. Ingeniero Ignacio, buenas tardes, pues muchas gracias. Yo sí quisiera aprovechar de hacerle una pregunta en referencia al tema que nos expuso muy interesante. Yo estuve leyendo algo sobre estas modificaciones y quería hacerle dos preguntas. La primera, entiendo, digamos, el efecto que se logra de aumentar el PG, obviamente reduciendo el ángulo y aumentando el módulo, pero he leído algo de esto que a pesar, digamos, de estos buenos efectos en el PG, no es tan favorable en temas de la fatiga. Era la primera pregunta. Y la segunda, ingeniero, eh, ¿han pensado en realizar alguna combinación con polímeros? Es decir, eh, ¿hay compatibilidad de, digamos, de las arcillas con polímeros? O sea, yo podría hacer una combinación. Quería preguntarle eso, ingeniero. Muchas gracias. Por supuesto que se puede hacer experimentación con polímeros. Sin embargo, digamos, ratificar de que utilizando las nanoarcillas, por ejemplo, hay muchas experiencias a nivel mundial. El Clocit 20, obviamente ellos lo procesan diferente, pero sí, realmente en este estudio hemos podido modificar, sí, las propiedades de rigidez. Y acá en Ecuador, de alguna manera, en ciertas zonas climáticas se nos ajusta también interesantemente. Sí, o sea, sí le vemos acá como que en ciertas zonas sí le podemos aprovechar. Tomemos en cuenta de que obviamente tenemos la cuestión de cracking, sea por el esfuerzo, ¿sí? Por el exceso de carga o por el cambio de temperatura, ¿no? Temperaturas bajas. En todo caso, nosotros sí estamos avanzando un poco más en cómo ir mejorando esta situación. ¿No? Por supuesto, no le vemos como un tema final, ¿sí? Pensamos de que hay muchas oportunidades más de seguir la investigación en adelante, pero en todo caso, en Ecuador, estas arcillas estaban totalmente olvidadas, ¿sí? Y el asfalto nacional que se lo tiene acá, prácticamente no se le hace mayor tratamiento, ¿sí? Entonces, bueno, ya es una propuesta, un inicio de propuesta que tranquilamente podemos avanzar con el tipo de polímeros que tendríamos que avanzar en investigaciones adicionales. No sé si ahí tiene preguntas en el panel, ingeniero. No sé si las puede mirar. A ver, no tengo en el chat Bueno, preguntas. yo sí quisiera aprovechar ahí a hacerle otra pregunta. Eh, Mire, nosotros cuando modificamos con polímeros, eh, siempre tenemos un problema, a veces con la compatibilidad química del asfalto. Hay polímeros que reaccionan mejor con determinados
tipos de asfalto por su química. Por ejemplo, acá en Panamá, ahí para clasificar un asfalto toca hacer 14 ensayos, tanto físicos como químicos, entre ellos el SARA y otros ensayos. Pero hemos observado que a pesar de toda esa caracterización, cuando cambia la química, hemos llegado hasta hacer espectrometría, sí tenemos problemas de compatibilidad. Con las nanoarcillas, ¿se requiere algún también tema químico que haya compatibilidad o es un tema más físico o es un tema de interacción química ya? Bueno, nosotros lo que encontramos es de que más bien por el método, digamos, térmico, se quiere ver con la calcinación, logramos en la primera fase eliminar la materia orgánica, porque usted debe entenderlo y conocerlo de que la arcilla, cuando viene del terreno, pues obviamente tiene una cantidad importante de materia orgánica. Entonces, una vez que se eliminó eso por la temperatura, eh, pudimos nosotros de alguna manera activarle a la arcilla de tal manera de que las condiciones de absorción y también el área específica superficial prácticamente mejoraron ostensiblemente. Y por eso en esa ventana de temperatura, 275, porque fue un punto muy específico, la arcilla cambió sus condiciones y tuvimos un éxito ya en el mezclado. Entonces, eso quiero remarcar en esta tarde, ¿no? Que fue un hallazgo muy importante. Por eso es que hicimos alrededor de 532 muestras de diferente tipo y una sensibilidad de los parámetros con la finalidad de asegurarnos de que el hallazgo encontrado realmente es una situación positiva y que obviamente yo lo que invito es a organizar acá en Ecuador mayor investigación, ¿sí? En este tipo de situaciones. Entonces, claro, como se indica, la parte química también es importante. Nosotros ensayamos también en la parte química, pero sin éxito. Por eso es de que concluimos que con este método de calcinación sí tuvimos éxitos positivos e importantes. Ignacio, perdón, hay otra cosa que no has dicho, que es que también nos falta toda la fase, que eso ya no es con vos, de análisis de mezcla asfáltica, ¿verdad? Que eso no hemos llevado, digamos, los mejores tratamientos, todavía no los hemos llevado a la mezcla, que eso es algo que vamos a hacer con alguna otra persona, por supuesto, siempre con la participación de Ignacio. Por supuesto, doctor. Sí, eso es lo que eh, también indico de que, bueno, este es un primer avance, ¿sí? En la industrialización de 4.000 kilómetros cuadrados de nanorcillas presentes en Ecuador y que hasta el momento pues no tiene ninguna atención de la parte pública ni de la parte privada, pero esperamos de que al fin de este trabajo se pueda incentivar tanto al área pública como privada en llegar a invertir en laboratorios y hacer inversiones con mayores estudios. Bueno, No sé muchas cómo, gracias, ingeniero Ignacio, qué pena. Muchas gracias por la respuesta, muy amable, muy interesante el tema. Los que estamos en el mundo de la modificación, pues nos apasiona este tema de cómo seguir innovando. Entonces, por mi parte, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, doctor Loria, no sé si hay algo adicional. Eh, yo quería aprovechar para indicar que los que están en Panamá, vamos a tener una serie de conferencias entre este lunes y martes. Va a estar el doctor Loria acá en Panamá con nosotros. Queremos invitarlos también. Nos pueden escribir a info@ipafundacion.com y con gusto pues están invitados. Ingeniero Ignacio, nuevamente pues, muchísimas gracias. Excelente presentación, excelente investigación, un gran aporte. Y doctor Loria, no sé si hay algo adicional. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. No, nada más agradecerle a todos los que participaron. Estamos muy contentos, nos fue muy bien a los que vimos, por cierto, del IPA, del ICA, en general en el Congreso de la MAC de México. Habíamos unos 10 miembros del Instituto Centroamericano del Asfalto, entonces con mucho éxito y bueno, nos vemos la semana entrante si Dios lo permite. Muy bien, y muchas gracias a todos ustedes, y felicito estas iniciativas que permitan eh, participar a nivel latinoamericano y Centroamérica con todas las investigaciones que se vienen desarrollando en cada uno de los países y el conocimiento de saber que cada día a día nos colabora, digamos, nos hace más libres a los pueblos de América. Eso nomás, muchísimas gracias, doctor. También Luis Guillermo Loría, pues muchas gracias y a todos los organizadores de este magno evento. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego, doctor Loria. Saludos a todos. Muchas gracias.